Dans cette vidéo, je vous montre à quoi ressemble l'analyse d'un document audiovisuel et la manière dont il faut le faire le jour de l'entretien à partir d'un dossier. Mon analyse concerne un documentaire chilien intitulé Dios. Sans plus attendre, je vous lis mon analyse. Este documental chileno, titulado Dios, fue estrenado en 2019 en el festival suizo Beyond Jurel. Fue producido por un colectivo llamado MAFI, que es una agrupación de varios productores de cine. Fue rodado antes, durante y después de la venida del Papa Francisco a Chile en su última visita, que tuvo lugar del 15 al 18 de enero de 2018. Esta visita pastoral era la segunda del Papa Francisco a este país desde su elección en 2013. Su recorrido incluía las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique, ciudades en las que dio misa, se reunió con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, con las víctimas de abusos sexuales y con los representantes de la causa mapuche. Cabe mencionar que la visita sucede en un contexto bastante tenso, debido en parte a las acusaciones de abusos sexuales por miembros de la Iglesia y por cuestiones de índole social y político, como el aborto, la diversidad sexual, el conflicto mapuche. También recordemos que Chile conoció una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, que se desarrolló entre 1933 y 1990, por lo cual, por ser un pasado recientemente acaecido, puede que la sociedad chilena siga teniendo algunos síntomas de aquella época. Esta película ofrece una mirada crítica de la religiosidad en Chile. Lo interesante en este tráiler es destacar por qué la religión católica está en crisis en Chile, cuáles son en el tráiler los indicios que nos permiten decir que está en crisis. La primera parte del tráiler se extiende desde el principio hasta el plano de la misa. La segunda parte se extiende del título "Llegan las buenas nuevas" hasta el plano de la llegada del pontífice en Papamóvil. La tercera parte se extiende del título "¿Pero qué país se encuentra?" hasta el final del vídeo. En esta primera parte se pueden ver distintas formas de expresar la fe y la religión. La primera escena parece ambientarse en un barrio de chabolas, ya que vemos una lona con agujeros, la ropa tendida, las casitas hechas de contrachapado y de chapa, lo que ya constituye un indicio de la destreza económica de una parte de la sociedad. Se ve en este primer plano una llamada a la oración con la campana y con la frase siguiente en voz off: "Vamos al culto". A continuación vemos a un grupo de hombres en una iglesia. Adivinamos que se trata de una iglesia por la frase escrita en el fondo, sacada de la Génesis: "Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios". Sin embargo, no se parece a las iglesias que conocemos, porque no hay muchos adornos, no hay cruces, ni crucifijos, y tampoco hay altares. Y aparte de eso, los colores son bastante llamativos, y también el ambiente es más bien festivo. Por fin, la presencia de músicos da a entender que claramente se trata de una iglesia pentecostal. No obstante, notamos que no hay ninguna mujer, por lo cual suponemos que se les prohíbe asistir a misa. Es un marcador de sociedad patriarcal, posiblemente heredado de la Iglesia católica. Si esta iglesia, con pocos artífices, es pentecostal, contrasta con la que se ve en el último plano de esta parte, en la que un cura está incensando durante una misa. En comparación con la iglesia anterior, esta vez sí que hay mujeres en el segundo plano. Reconocemos el escudo y la cruz de la iglesia episcopal en el segundo plano, detrás del altar. Si volvemos al principio, podemos interpretar el plano del dibujo como una clase de catequismo. El título del dibujo es Dibujo La Última Cena y remite al cuadro La Última Cena de Leonardo da Vinci, figura emblemática en el Renacimiento. Este cuadro representa la última cena de los últimos días de la vida de Jesús, según narra el Nuevo Testamento. Se supone que los niños están aprendiendo las etapas cruciales de la vida de Cristo. De hecho, este plano insiste en la educación religiosa de los niños. Oímos a continuación la expresión Hayaya, que significa "está bien" o "estamos de acuerdo" en lengua aymara. También puede significar "por la vida". En suma, es una palabra que une los conceptos de festejo, esperanza y bienaventuranza. Se utiliza en las comunidades andinas,
durante actos espirituales, como es el caso en el tráiler. En este contexto tiene un sentido de petición y de agradecimiento a las deidades naturales como la Madre Tierra, es decir, la Pachamama, o sea, la diosa de los incas. Así, después de brindar las ofrendas, como se ve en el vídeo, el sabio indígena, el Yatiri Naimara, termina la ceremonia ritual diciendo Hayaya. Este rito resulta de la herencia de los pueblos andinos y se sigue practicando en estos lugares. Luego se ve a una mujer rezando frente a una escultura a gran tamaño de la Virgen. Puede que sea un culto a alguna Virgen de Chile, pero también puede ser la Virgen María. En el plano siguiente, el realizador nos muestra un bautizo en el mar. Se trata seguramente de un bautizo de la Iglesia evangélica. En la tradición ortodoxa también se suele practicar el bautizo mediante la inmersión completa de la persona en el agua, mientras que en la Iglesia católica se hace derramando agua solo en la cabeza. Aquí no llevan el hábito de cura, por lo cual se trata probablemente de un bautizo evangélico. Así pues, en esta primera parte, varias manifestaciones de la fe se ofrecen al espectador. Una misa pentecostal, un rito indígena, una oración a la Virgen, un bautizo evangélico, una misa episcopal. A raíz de este breve análisis, nos podemos preguntar qué sitio ocupa el catolicismo en la sociedad respecto a los otros cultos. Los planos contrastan entre sí por la diversidad de prácticas. Aquí vemos quizás la posibilidad de coexistencia de varios ritos, la posibilidad de ejercer otra religión que la católica. La segunda parte la he llamado Campaña del Papa en Chile. Empieza a partir del texto Llegan las buenas nuevas y termina con el texto Su Santidad vuelve a Chile. Desde el principio de esta parte se oye la voz off que anuncia la venida del Papa Francisco. También empieza la música del Ave María, una oración católica dedicada a María, la Madre de Jesús. Esta música desprende un ambiente de paz y tranquilidad. El primer plano se distingue de los planos anteriores un tanto anárquicos. Aquí resalta el paralelismo, el orden, la solemnidad, la tranquilidad y el sosiego. Muy pronto vemos aparecer productos derivados del Papa, banderritas, gorras, camisetas. El hecho de vender productos derivados es una técnica comercial llamada el merchandising y consiste en vender un conjunto de productos publicitarios para promocionar a un artista, un grupo o una marca. Por lo tanto, este plano pone de realce la vertiente económica de esta visita. Luego, en el plano de la preparación del papamóvil, se puede ver una cámara de televisión, por lo cual podemos ya suponer que se retransmitirán en directo las intervenciones del Papa. La tele será un intermediario para comunicar sus ideas y predicar la palabra de Dios. A continuación, el Papa aparece en una pantalla grande en la calle. Anuncia él mismo su venida al pueblo chileno. Lo que me ha llamado la atención es el uso de la pantalla grande como medio de comunicación y de promoción. Este mensaje ha sido posibilitado por la empresa Masiva, cuyo nombre desfila debajo de la pantalla. Esa empresa, tal como lo dice en su página web, es especialista en publicidad exterior con gran trayectoria y cobertura total en campañas publicitarias urbanas. De hecho, el Papa o el Vaticano se valen de medios de comunicación modernos y masivos para promocionar la visita y más ampliamente el catolicismo. Podemos establecer un paralelo con las empresas multinacionales que se valen de aproximadamente los mismos medios, como la marca Coca-Cola, cuyo logotipo se percibe a lo lejos. Puede que hasta el catolicismo se inscriba en un proceso de globalización. En el plano de los periódicos comienza el clapping de los fieles en voz off. El periódico El Austral como medio de promoción contrasta con la gran pantalla, porque es un medio de comunicación más bien tradicional y algo en desuso. El ritmo del clapping se va haciendo cada vez más rápido, lo cual permite un encadenamiento de varios planos furtivos. En estos planos furtivos seguimos viendo distintos modos de promover la campaña del Papa. Las mascotas, las instalaciones y los escenarios, el lema Mi paz les doy, la cruz gigante, un papa de cartón de tamaño real para sacar fotos, las muñequitas, los llaveros, los pins y los anuncios gigantes. Al final de este encadenamiento de imágenes, el clapping alcanza su clímax y esta parte se cierra sobre un plano de los seguidores del Papa. Es de notar que el uso del clapping es un elemento bastante novedoso para promocionar la figura de un pontífice. ¿Acaso sea para tocar un público más joven? Sea lo que sea, en esta parte
Se nota que los chilenos esperan al Papa ansiosos y con mucho entusiasmo. Se ve también que hay una campaña masiva de publicidad que se está realizando para promover la visita del Papa. Se utilizan todos los medios de comunicación posibles, tanto modernos como tradicionales, para dar un alcance mayor a esta campaña y para fidelizar al creyente. Hasta podríamos decir que la campaña se asemeja a la de una marca, mientras que se trata en realidad de la promoción del catolicismo, como si el catolicismo, la religión, se hubiera convertido en un negocio. Con todo, es la diversidad de los medios de promoción de la campaña, así como el afán y el anhelo de la gente que espera al Papa, que dominan esta parte. La tercera parte la he llamado el catolicismo chileno en crisis. Empieza a partir del plano de la llegada del pontífice en papamóvil y termina hasta al final del vídeo. Esta parte contrasta con la anterior. De repente, el tráiler cambia de tono. De una fuerte expectativa pasamos a la desilusión del pueblo. Predomina el sentimiento de revuelta social y de liberalización de las costumbres. Empieza con la llegada del Papa escoltado en su papamóvil. En este plano solo se oyen las vacas y los pájaros que cantan, lo que simboliza la calma antes de la tormenta. En el plano siguiente empieza una música inquietante que acompaña el cambio de tono. Vemos una pintada que dice que no venga ni un papa culiao, mientras la voz off de la presentadora habla de los conflictos que sacuden el país. Al mismo tiempo, una hermana pasa entre la pintada y el foco de la cámara, así que, por analogía, entendemos que la sociedad chilena está descontenta y que el descontento está relacionado con el Papa y la Iglesia. Detengámonos un poco en esa pintada. La pintada es una frase reivindicativa cuyo estilo depurado sirve para que el mensaje sea visible e inteligible. Lo más a menudo se trata de una frase corta con mayúsculas negras de ejecución rápida. Permite comunicar un mensaje en el espacio público sin ser descubierto. La pintada acompaña un mensaje durante los periodos de tensiones y de violencia y se usa tradicionalmente en los países hispanófonos. Esta pintada hace eco a la resistencia social en relación con la venida del Papa y los que no se reconocen en los valores de la Iglesia. La falta de ortografía del relativo que, con una K, puede sugerir que el que la escribió no frecuentó mucho el colegio. También da informaciones sobre su posible condición social. Además, la palabra culiao, que viene de culeado, es una palabra malsonante utilizada en Chile y en Argentina. En este caso sirve para calificar al Papa como una mala persona, es decir, como un desgraciado. Esta frase nos da claramente a entender que la visita no solo trae alegría, sino que también divide la sociedad. En la pantalla del estudio de televisión se ve una iglesia incendiada. Después, en el plano siguiente, el hombre que grita "Grande Francisco" detona un contraste de opiniones y, ante todo, una ruptura social. Por otro lado, reconocemos el español chileno de la presentadora, que se caracteriza, entre otros rasgos, por el seseo, la aspiración de la S al final de una sílaba o de una palabra, el yeísmo y la edición de la D intervocálica. En el plano siguiente vemos a lo lejos un edificio en construcción y, en el primer plano, una choza de madera y de paja. Podemos decir que hay un contraste entre la modernidad del edificio y la cabaña tradicional. Puede remitir a la expropiación de algún pueblo originario y a la urbanización que invade cada vez más los espacios naturales. A partir de este plano resuena una música inquietante que provoca la angustia. En el plano de la senadora podemos ya determinar o deducir cuáles son los dos bandos que se enfrentan. Por una parte, los procatólicos, los conservadores, y por otro, los defensores de los derechos de las mujeres, las feministas, los progresistas y las iglesias más abiertas al progreso. La toma de posición de la senadora a favor del aborto tiene un eco particular cuando se sabe que los procatólicos tradicionalmente siempre estuvieron en contra del aborto, ya que para ellos sería aniquilar la vida de un ser humano. En el vídeo vemos a un manifestante disfrazado de doctor con un feto en la mano. Este tipo de acciones impresionantes sirve para llamar la atención de las autoridades y para hacer reaccionar al público. La banderola "Papa, los pobres marchamos contra las migajas de la democracia" da a entender que el conflicto es más amplio y generalizado. No solo concierne la religión, sino también el gobierno.
También hace eco al primer plano en el que aparecía el barrio de Chabolas. Se deduce que una parte del pueblo chileno aprovechó la venida del Papa para denunciar la política del gobierno, disfrutando así de la mediatización del evento para manifestar sus reivindicaciones. Después, la frase «lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo» es la respuesta de una de las víctimas de abusos sexuales perpetuados por el sacerdote chileno Fernando Karadima. En efecto, uno de los temas que dominó la cobertura de la prensa antes y durante los 3 días de visita fue la presencia en las ceremonias papales del obispo Juan Barros, quien había sido señalado como testigo y encubridor de los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Karadima. De hecho, este caballero respondió al Papa Francisco cuando dijo al final de su estancia en Chile: «El día que me traigan una prueba en su contra, ahí veré. Lo demás son calumnias». O sea que el Papa tomó la defensa de Juan Barros, supuesto testigo de la violación. El Papa se disculpó algunos días después, pero aún así se agudizaron las tensiones incluso después de la visita. Finalmente, el 27 de septiembre de 2018, el Papa expulsó a Karadima. En el penúltimo plano se ven 2 personas realizar actos de vandalismos en un cementerio. En efecto, a lo largo de la estancia del Papa hubo numerosos incendios de iglesias, hubo hasta una amenaza de bomba. Estos actos muestran la violencia con la que el pueblo acogió al Papa. Son los síntomas de una iglesia católica en crisis. Entonces, en esta parte, el realizador hace hincapié en la división del pueblo chileno respecto a la religión católica. La sociedad se ve dividida entre los que apoyan al Papa y los que no lo apoyan. Digamos que hay 2 bandos, los conservadores y los progresistas. En cuanto a la cuestión del aborto, la Iglesia Católica lo rechaza categóricamente, puesto que para ellos sería matar a un ser humano, mientras que sus defensores dicen que es perjudicar los derechos de las mujeres. Además, esta parte alude a los escándalos de pedofilia que sacudieron la Iglesia Católica. En este tráiler se denuncia el peso de la religión católica en la sociedad y frente a los demás cultos. La primera parte del tráiler muestra que hay en Chile varias prácticas religiosas posibles. En ella se nos propone un abanico de distintas iglesias derivadas de la católica, como son la pentecostal, la episcopal, la evangélica, la ortodoxa, sin olvidar los cultos indígenas. La segunda parte constituye una demostración de fuerza de la Iglesia Católica encarnada por su máximo representante, el Papa Francisco. En esta se pone de realce el poder del Vaticano para promover de forma masiva una visita pastoral utilizando todos los medios de comunicación imaginables. La última se adentra en las problemáticas sociales que acarrea tal visita. Nos damos cuenta de que no todos se reconocen en los valores de la Iglesia Católica, de ahí las manifestaciones, las violencias, los incendios, los enfrentamientos con la policía de un pueblo proclive a una liberalización de las costumbres y a una emancipación de la sociedad que sigue a pesar de todo impregnada por ideales tradicionalistas. En este tráiler me hizo pensar en la película Mi querida cofradía, en la que también vemos el peso de la norma social y de la tradición católica en España en Semana Santa. Al final de la película, las mandías se libran de las normas de la hermandad. Según la tradición, no deberían tener mucho escote ni los labios pintados, debería llevarse el vestido debajo de las rodillas, deberían llevar mangas, pero al final se libran de todo esto. Además, la protagonista consigue ser la hermana mayor de la cofradía a pesar de ser una mujer. Este conflicto entre conservadores y progresistas sigue siendo muy actual en España, un país de fuerte raigambre católica.